Ahora tenemos los personajes secundarios. Vamos a ver 4 casos: los enemigos, los compañeros, los mellizos y las computadoras. Los enemigos son de todo calibre, pero en el relato de la Odisea nos va a quedar muy claro que los enemigos finales, últimos, más temibles de Odiseo, son los pretendientes de Penélope, que están en su propia casa. Ellos paran organizando banquetes, devorando a los animales y presionan a Penélope porque ya la consideran viuda, ¿no? Y la dice ya que va a regresar Odiseo tantos años, ¿no? Ya la consideran viuda, entonces están presionándola para que se case con alguno de ellos. Jesús también tiene varios enemigos, pero queda muy claro en el texto de Marcos que su oposición más férrea está en la clase sacerdotal, ¿no? Lo puede llamar fariseos, escribas, maestros de la ley, sacerdotes, pero Jesús habla muy duramente de ellos y están conspirando para matar a Jesús constantemente. Pero en el capítulo 12 hay algo muy curioso que dice Marcos de ellos, ¿no? Cuídense de los escribas, dice, que gustan de pasearse con resobantes túnicas, de ser saludados en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, mientras devoran las casas de las viudas. Esa es una afirmación que no tiene mucho que ver con unas características de la clase religiosa. ¿Qué tiene que hacer? Devorarse las casas de las viudas allí. Podemos entender que si por este paralelismo intertextual los enemigos de Jesús son los pretendientes de Odiseo, entonces la nesterofonía, que es la matanza de los pretendientes, es la limpieza del templo que hace Jesús. De hecho, hay varios paralelos. Bueno, veamos el resumen de los enemigos. Los pretendientes de Penélope usurpan y dilapidan la hacienda de Odiseo y conspiran contra él. En el caso de Jesús, los fariseos, los escribas y maestros de la ley son codiciosos e hipócritas y conspiran contra Jesús. El héroe llega para ajustar cuentas. Odiseo llega a casa desde la cabaña del cuidador de chanchos Eumeo. Jesús llega al templo, su casa, desde la casa de Simón el leproso en Betania. Los dos héroes llegan desde un lugar pequeño y muy humilde. El protagonista los condena duramente. ¿Y qué dice Homero cuando ya revela su identidad antes de empezar la matanza de los pretendientes? Perros viles que ya se figuraban que yo nunca había de volver y por eso estaban devorando mi casa. ¿Qué les dice Jesús a los vendedores del templo? No está escrito mi casa será casa de oración para todas las gentes, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y esta es una frase muy particular. ¿Estaban robando acaso? El sistema de sacrificios requería que peregrinaran de todas partes al templo de Jerusalén en la Pascua. Como obviamente no podían llevar sus animales sacrificados, pues se descomponían en el camino, tenían que comprarlos ahí. Y como venían de tantas partes, obvio que tenían que haber cambistas, ¿no? Cada uno pagaba en su moneda, entonces tenía que haber quien les cambiara y que vendiera también los animales para que se los sacrificaran en el templo. No estaban robándole a nadie, era un servicio de lo más elemental. En verdad, esa caracterización es bastante equivocada de parte del Jesús evangélico, pero es necesaria a la luz del paralelismo literario. Los enemigos le temen, ¿no? En ambos casos hay frases claras y hay hechos violentos. Sillas, mesas, vasijas y comida salen volando durante la matanza. De hecho, los pretendientes voltean las mesas para usarlas como escudo y Jesús voltea todas las mesas de los vendedores, lo dice textualmente. Luego tenemos los compañeros. Marcos, como ya había mencionado, realmente los describe en términos bastante negativos. Ellos eran pescadores, pero les da miedo. Suban al agua, viene el viento y ya están pidiendo ayuda. Hasta se olvidan de lo que hace Jesús, ¿no? Se admiran de que multiplique la comida cuando ya había multiplicado antes. Es algo muy, muy particular, ¿no? Discuten, su segundo al mando lo va a negar a Jesús, uno de ellos lo va a traicionar y cuando lo arrestan los demás salen corriendo y lo dejan solo. Entonces, de hecho, como comentaba, los otros evangelistas tratan de mejorar la reputación quitando alguno de esos elementos. Y también ocurre lo mismo con Odiseo. En el canto 1 ya dice Homero, trató, ¿no? Mucho mal les pasó para tratar de salvar la vida de sus hombres, pero a estos no pudo salvarlos con todo su empeño, que en las propias locuras hallaron la muerte, insensatos. Entonces ya desde el primer canto ya nos está definiendo Homero que también son unos brutos los acompañantes de Odiseo. Y en ambos casos vemos que los presenta en buenos términos y gradualmente nos va dando muestras de la insensatez de cada uno. Y algo interesante es que Simón Pedro, el principal discípulo, cumple las funciones de Euríloco, que es el segundo al mando de Odiseo. Y lo vemos acá. Euríloco, según Homero, se le considera al principio igual a los dioses o magnánimo. Es más, es el único que sospecha el engaño de Circe.
Mientras que Pedro deja todo para seguir a Jesús, es el primero que se da cuenta de la identidad de Jesús. Euríloco habla en nombre de la tripulación. De hecho, Pedro es el único que habla en nombre de todos los discípulos. Cuando Jesús hace una pregunta a todos, el que responde es Pedro. Y cuando ya las adversidades son demasiado duras, el que habla por la tripulación es Euríloco. Dice, no podemos seguir si no comemos, si no descansamos. Es el que le da la contra y hace que Odiseo cambie de planes. Y para peor, ya sabemos. Igual también, cuando Jesús hace la primera predicción de su pasión, Pedro lo lleva aparte para reprenderlo, pues no puede entender que el Mesías deba sufrir y morir. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando no quieren atracar en la isla de Trinacia y Euríloco lo obliga, entonces Odiseo dice, todos lo apoyan, y Odiseo dice, comprendí entonces que algún dios nos tramaba el desastre. Pero ¿cuál es la palabra que utiliza Homero para Dios? Usa daimon, demonio. Ese es el texto homérico original. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Quítate allá, Satán, porque no sientes según Dios, sino según los hombres. La palabra obviamente es demon también. Y bueno, enfrentados al sufrimiento, Euríloco y el resto de la tripulación faltan a sus promesas y mueren. Y Odiseo debe enfrentar la parte final completamente solo. Igual le pasa a Jesús. Pedro le dice que no lo va a abandonar, no lo voy a negar, y luego canta el gallo y lo niega 3 veces. Y cuando lo arrestan, los hombres salen corriendo. Este es un caso más interesante, el de los mellizos. Como veíamos, los discípulos son casi un colectivo, no los individualizan mucho, a lo más a Pedro lo distingue. Pero hay mención aparte a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, Santiago o Jacobo. De hecho, ellos 3 son los únicos a los que Jesús renombra, ¿no? A Simón lo rebautiza como Pedro, y a los otros hermanos les dice Boanerges, hijos del trueno. Es curioso porque Santiago y Juan son como mellizos, no los distingue, y es más, cuando hablan al unísono, como el barón Ashler de Massinger, ¿no? O sea, dice, ¿no? Y le dijeron, y sale el texto, o sea, los dos dicen, ¿cómo es? Los dos dijeron al mismo tiempo, ¿no? Esa es una manera de resaltar que son pues 2 personalidades prácticamente idénticas. Marcos es quien les da más protagonismo. Y lo que ocurre es que Santiago y Juan son los dioscuros cristianizados. Los dioscuros son Cástor y Polideuces. Y sus referencias se encuentran no exactamente en la Odisea, sino en los himnos homéricos, recopilados por Hesíodo. Se atribuyen a Homero porque están compuestos en hexámetros dactílicos igual que la Ilíada y la Odisea, pero hoy día se considera que el autor no es Homero exactamente, ¿no? Pero se ajustan al estilo. Bueno, se supone que Cástor y Polideuces nacen de Leda, ¿no? Leda era la esposa del rey Tíndaro de Lacedemonia, y Zeus pues la seduce convirtiéndose en un cisne y llega volando. Leda da a luz 4 huevos. De estos 4 huevos salieron 2 hombres y 2 mujeres, y tenían pues doble paternidad. Hay mucha variación entre las leyendas, pero se supone de alguna manera que Cástor y Clitemnestra eran hijos de Tíndaro, mientras Polideuces y Helena de Troya eran hijos de Zeus. Eso va a ser bastante importante en otras atribuciones. Y eran los protectores de los navegantes. Este efecto conocido como el fuego de San Telmo, son como descargas alrededor de los mástiles. En la antigüedad lo atribuían, ¿no? Pensaban que eran los dioscuros que estaban lanzando truenos. En los himnos homéricos, el himno 33 establecen lo principal del culto de los dioscuros. Entonces, esto es lo importante. Los Boanerges, este capítulo 3, cuando Jesús está armando su equipo y llamando a la gente, entonces dicen, y llama a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, a quienes dio el nombre de Boanerges, esto es, hijos del trueno. Pero Zeus es el dios del trueno. Y por lo tanto, los dioscuros, que son los hijos de Zeus, son los hijos del trueno. Si los Boanerges son la cristianización de los dioscuros, entonces mantienen estos atributos. Cástor era hijo de Tíndaro, por eso era mortal, muere en una pelea. Polideuces era hijo de Zeus, por lo tanto era inmortal. Al morir Cástor, Polideuces le pide a Zeus que ambos compartan la misma inmortalidad, y por eso pasan un día con Zeus, otro día en la tierra, pero lo más común, incluso en la Odisea, cuando Odiseo baja al Hades y ve a los dioscuros, el mito más común era que un día estaban vivos y otro día estaban muertos. O sea, un día estaban en la tierra y otro día estaban en el Hades. Y bueno, el martirio de Santiago es la muerte de Cástor, y la longevidad de Juan es la inmortalidad de Polideuces.
porque Juan se suponía o era inmortal o que había vivido mucho, hasta la parucía dicen que iba a vivir, ¿no? Hasta la segunda venida. Ahora vemos algo bien particular. En el capítulo 10, los hermanos se acercan a Jesús y le piden, ¿no? Le dicen que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. Normalmente sentarse a la derecha era el puesto de mayor estatus, pero a ellos no les interesa eso. No dicen quién a la derecha, quién a la izquierda, solamente quieren estar a los lados de Jesús. De hecho, Mateo transcribe esa escena, pero quien pide no son ellos mismos, sino la madre, dice, ¿no? Que estos hijos míos se sienten a tu derecha y a tu izquierda, dice Salomé. Y bueno, ocurre que los dioscuros innumerables veces aparecen representados flanqueando a los dioses. Aquí están, a los dos lados de Zeus, a los dos lados de Helios, a los dos lados de Astarte, de Helena, su hermana, de Saturno, de Artemisa, a los lados de Júpiter, de Hércules, de Seratis, de Juno. Ellos están en la gloria de los dioses, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y bueno, como parte de lo que resalta la característica totalmente literaria del Evangelio de Marcos, tenemos el recurso a la técnica de la predestinación. Simón le dice, no voy a negarlo, no te voy a abandonar, lo niega, y cuando Jesús está cargando la cruz aparece otro Simón, pero Simón de Cirene, quien carga la cruz de Jesús. No su principal discípulo, sino un X, un desconocido. Igual, los hijos de Zebedeo corren con los demás discípulos después del arresto, y quienes reemplazan en la gloria de la crucifixión a Jesús a su derecha y a su izquierda no son ellos sino unos dos ladrones. Lucas es curioso porque elimina esta escena de la petición de los hermanos, elimina el que le pidan sentarse a la derecha y a la izquierda, pero en el capítulo 9, los versículos del 51 al 56, cuando no los quieren recibir en una ciudad en Samaria, ellos le dicen, ¿no? Le dijeron a Santiago y Juan, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que los consuma? Y esa es una atribución de los hijos del trueno. Pero, ¿por qué está ahí? Porque Cástor y Polideuces eran conocidos como saqueadores y destructores de ciudades. Entonces, cuando Jesús los reprende, en varios casos, incluso los romanos, cuando vencían en una batalla, decían que Cástor y Pollux, porque lo llamaban en latín, habían peleado junto a sus tropas. El caso de la batalla del lago Regilo. Y lo que hace Jesús es reprenderlos, pero no porque estén presumiendo, ¿no? Que vienes, tú vas a hacer bajar trueno. Él sabe que lo pueden hacer, pero lo que quiere es mostrar que sus enseñanzas son superiores. Cástor y Polideuces arrasaban ciudades sin asco. Jesús les dice no. Bueno, ese es el resumen de los mellizos. Cástor y Polideuces son hijos de Tíndaro, también conocidos como Dioscuros, hijos de Zeus, y eran argonautas. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran también conocidos como Boanerges, hijos del trueno, y eran pescadores. Cástor y Polideuces, bueno, Cástor tuvo una muerte violenta, Santiago también tuvo una muerte violenta, Polideuces era inmortal, Juan, había leyendas que decían que viviría hasta la parucía. Polideuces le pidió a Zeus que él y su hermano compartieran la misma inmortalidad y Zeus aceptó. Santiago y Juan le pidieron a Jesús sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria, Jesús no aceptó. Cástor y Polideuces eran conocidos como temibles devastadores de ciudades, pero según Lucas, Jesús impidió que Santiago y Juan devastaran una ciudad de Samaria. Las untadoras. Esta es también otra clave, ¿no? Intertextual. Este episodio de la mujer que se acerca a donde Jesús en Betania con un frasquito de alabastro, ¿no? Con un aceite muy caro de nardo. Entonces la reprueban, dicen por qué eso lo pueden vender muy caro y reparten el dinero entre los pobres. Jesús le dice, ha hecho una buena acción, a mí no me van a quedar siempre con ustedes. Y dice algo, en verdad os digo, donde quiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. No nos dice ni su nombre, nos dice que va a ser muy famosa, que todo el mundo no se va a acordar de ella. Lo curioso es que en este versículo 9, Marcos ya nos dijo el nombre de ella. Y ya se imaginarán de dónde sale ese nombre. Sale de la Niptra, que es el episodio del lavado de pies que hace la criada Euriclea a Odiseo, todavía disfrazado como mendigo. La Niptra. Penélope le ordena a la anciana que lave los pies, pero resulta, ¿no?, que Euriclea significa gloria ampliamente extendida. Eso es lo que significa el nombre de Euriclea. Marcos no tiene necesidad de escribir ese nombre de nuevo. Está escribiendo lo que el nombre significa. Y de hecho, esta es una escena importante porque debido a la cicatriz que tiene Odiseo en la pierna, Euriclea lo reconoce, se da cuenta de que es Odiseo, a quien conoce desde que era un recién nacido,
suelta la pierna de Odiseo que hace que la tina se caiga y se derrame el agua. Aristóteles decía que el reconocimiento por una cicatriz era uno de los mejores recursos literarios de la épica homérica. Y eso lo vemos incluso en el caso de Jesús. Lo reconocen por sus cicatrices. Es un recurso literario muy popular en la antigüedad. Tenemos aquí el resumen. Y es una secuencia, ¿no? Porque en el episodio del canto 19, ¿verdad?, están entrando a la casa, Telémaco se asombra de la luz en las paredes de su casa, Odiseo no le concede importancia y lo manda a dormir. En Jerusalén, un discípulo se asombra de las grandes construcciones en el área del templo. Jesús le dice que todo eso será destruido. Odiseo va donde Penélope y toma asiento, y Penélope le hace varias preguntas. Jesús va al monte de los olivos y toma asiento. 4 discípulos le hacen preguntas. Odiseo da señales seguras sobre su retorno. Jesús da una señal sobre su retorno. Odiseo consulta a la encina sagrada y dice: su venida se acerca. Jesús les habla de consultar a la higuera, y la higuera dice: está próximo. Y Penélope dice: presiento en mi alma, ¿será verdad o no que Odiseo no volverá a su mansión? Y viene esta parábola del capítulo 13, donde dice: no sabéis cuándo vendrá el amo de la casa. Después, Odiseo, disfrazado de mendigo, toma asiento. Jesús, en casa de un humilde leproso, se sienta a la mesa. Euriclea llega con una tina de agua para lavar los pies, después lo unta en aceite. Una mujer llega con un vaso de alabastro y vierte el aceite sobre la cabeza de Jesús. Cuando Euriclea reconoce a Odiseo, deja caer la tina y se derrama el agua. La mujer rompe el vaso y derrama el aceite. Solamente Euriclea reconoce a su rey. Solamente esa mujer del frasco reconoce que Jesús va a morir, por eso lo unta. Y inmediatamente después de que lo ha reconocido, Odiseo y Euriclea conversan sobre la traición de los sirvientes, ¿no? Cuáles son fieles y cuáles no, para cuáles matarlos y a cuáles perdonarles la vida. Inmediatamente después de este episodio, Marcos nos cuenta que Judas va donde los sacerdotes para traicionar a Jesús. Y hay otros personajes, como por ejemplo Bartimeo, que está inspirado en el vidente ciego Tiresias, a quien Odiseo consulta cuando baja al Hades. Tenemos también el episodio de la muerte de Juan el Bautista, que Marcos altera según el recuento de Josefo, para que la culpa ya no sea de la política o de la ambición de Herodes, ahora la culpa es de las mujeres fatales.